Bienvenidos otro martes más, otra semana más. Vamos a hablar de San Patricio, tanto el origen, pues como lo que se hace por esta festividad en diversas partes del mundo. Y por supuesto tendremos también el top semanal de Miriam sobre, ojo, rituales de brindis a lo largo y ancho de la historia y la geografía. Tendremos también nuestras noticias tróspidas que os encantan, estas tres mierdas raras que han pasado en el mundo real. Y bueno, serviros una bien fría, que yo ya lo he hecho, darle un traguete, que este es el puto para de los martes. A esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas, gente guapa, gente preciosa, gente bonica, re guapos, sí, re guapas, sandungueros, sandungueras, harlowesas, para viajar a una fiesta. Mira qué verde es todo, ¿eh? Podría unir perfectamente Dublín con Benidorm, con Nueva York, con las Canarias y hasta con la Estación Espacial Internacional. Habréis adivinado, en general, vamos a hablar del maravilloso día de San Patricio, ese día en el que el mundo entero se pone de acuerdo, pues para echarse una bien fría, lucir tréboles, olvidar las penas y, ¿por qué no?, toparse con un duendecillo o una duendecilla de esos que te complican la vida. Os voy a contar un secretillo sobre San Patricio, y es que no era irlandés. De hecho, nació en Britania, como el té de las 5. También hablaremos, pues, de los desfiles de San Patricio que hay en Chicago, en España, algunos pequeños homenajes que se hacen aquí. Esta fiesta, que empezó con un humilde homenaje religioso en el siglo XVII, ahora es una cosa turística de masas. Bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Los pubs de Dublín, la cerveza corre por allí que da gusto, hasta Tokio, que hacen un desfile bastante curioso. Aquellos no tienen un pelo de irlandeses, pero ya están celebrando San Patricio, pues igual que nosotros hoy. Bueno, pues ahí se organizan desfiles con gaiteros, con bailarines y todo, es una pasada. ¿Cómo llega un santo británico secuestrado por piratas a convertirse en una especie de influencer primigenio de Irlanda? ¿Y por qué en lugares como Zaragoza o Maspalomas en Canarias se celebra con tanto entusiasmo? Pues bueno, vamos a empezar un poquito por el principio. El primer desfile de San Patricio no fue en Irlanda, fue en Florida, Estados Unidos, en 1601. Y fue porque los irlandeses que emigraron a América, pues convirtieron esa fecha en una especie de seña de identidad. Y ya con el tiempo, incluso los propios irlandeses de Irlanda dijeron, bueno, pues si ellos la hacen gorda, pues nosotros, pues gorda y media. Y así que en 1931, un ratito tarde, Dublín estrena su primer desfile oficial, varios siglos después. Pero claro, no todo va a ser birra, no todo va a ser folclore, no todo va a ser guiris poniéndose finos como piojos en Benidorm. No, esta cosa también, esta fiesta nos dice algo sobre la historia. También hablaremos desde los años oscuros del conflicto en Irlanda del Norte, donde llevar un trébol podía ser un acto político, hasta hoy mismo, que el gobierno irlandés envía a sus ministros por el mundo para repartir tréboles, haciendo el papel de embajadores de la alegría y del turismo también. También hablaremos de algo peculiar de San Patricio. Hablaremos de Montserrat, una isla del Caribe colonizada por irlandeses. Pues ahí el día de San Patricio también lo peta bastante, porque además no solo se hace la conmemoración de esto, sino de una rebelión de esclavos. O que también hablaremos de que en Melbourne, en Australia, lo celebraron por primera vez unos presos irlandeses en 1795, entre rezo y rezo, por lo visto. Pues hoy vamos a hablar de esto, de cómo un santo, un trébol, el color verde, se convirtió en todo esto que es San Patricio ahora. Bueno, pues hablemos de San Patricio, ¿no? Imaginaos a un chaval, a un adolescente, más bien, británico del siglo V, que no le va a gustar, secuestrado por piratas y vendido como esclavo en una tierra desconocida para él. Y esto sería un guión de película cojonudo, que sí. Pues así empieza la vida del señor en cuyo nombre bebemos como cosacos estos días. Todo realmente porque unos piratas irlandeses se lo llevaron arrastrado por los pelos. En fin, San Patricio, el santo que nunca fue santo, al menos oficialmente. Y ni siquiera se llamaba Patricio, o sea, su nombre real era Mewin Sucat. Algo que, pues yo que sé, igual no tiene tanto tirón, tanto marketing, como tanto hashtag, ¿no? Como San Patricio. Mewin
Baldwin nace alrededor del 385 después de Cristo en la Britania romana. Era hijo de un funcionario imperial y tenía una vida bastante cómoda, relativamente cómoda, pues para la época de la que hablamos, que se fue a la puta cuando él tenía 16 años. Lo raptaron unos piratas, unos ladrones de mar, y se lo llevaron a Irlanda para, ojo, pastorear ovejas. El futuro patrón de Irlanda llegó a esa isla precisamente encadenado y contra su voluntad, ¿no? Es irónica la cosa. Total, durante 6 años vivió allí como esclavo hasta que logró escaparse y se refugió en un monasterio. Y allí, dicen, encontró la fe y encontró un propósito: volver a Irlanda. ¿Para qué? Pues para convertir a sus habitantes. Tiene cojones, pero bueno, hay muchos mitos sobre San Patricio, vamos a ir obviamente desmintiendo. Dicen que San Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda. ¿Las expulsó? Los científicos dicen que tras la última glaciación la isla quedó demasiado fría para los reptiles, así que no fue San Patricio quien expulsó a las serpientes, obviamente, aunque el dibujirris con las serpientes mola muchísimo. La leyenda, dicen algunos, es una metáfora de cómo erradicó el paganismo, que podía simbolizarse como una serpiente entonces, porque claro, igual San Patricio versus los druidas ahora vende, pero en la época era menos épico que luchar contra serpientes. Lo que sí que hizo fue tener algo que ver con el trébol, porque lo usó como herramienta, digamos, pedagógica. Según los relatos de la época, él explicaba a sus alumnos o a sus oyentes la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mostrando un trébol, esta plantita de 3 hojas. Y bueno, aunque hay gente que dice que los druidas o que tal adoraban al trébol, no hay pruebas de eso realmente. Pero bueno, trébol o no, lo repito y lo repetiré mucho durante el programa de hoy, es una excusa para que nos pongamos hasta las cejas de Guinness. Ya sabéis de dónde sale lo del trébol. ¿Os lo habéis preguntado alguna vez de dónde salía esta cosa del trébol? Y ahora veremos por qué se cambió de nombre. ¿Por qué Patricio? Pues porque cuando Maewyn se ordenó sacerdote, decidió adoptar el nombre latino Patricius, que significa noble o padre de los ciudadanos. Se hizo el amigo un rebranding espiritual. Otra cosita, nunca fue santo, o sea, realmente era Patricio, no era San Patricio, nunca fue canonizado oficialmente, pero claro, en el siglo V la Iglesia no tenía ese proceso de canonización que tiene ahora. O sea, ese título de santo se daba más bien como un cariño popular, como una persona que era muy buena, muy considerada o muy atenta con los demás. Cuando viene la abuelita y os da vuestros muy necesitados 50 euritos que os los mete en el bolsillo como si fuera droga, ¿es una santa? Pues sí, pues en ese sentido, muy seguramente. También se dice que enterró su bastón y se convirtió en un árbol hecho raíces. La leyenda cuenta eso, que mientras predicaba en un pueblo inglés, clavó su bastón de fresno en el suelo, lo enterró, las fuentes difieren, y cuando volvió al tiempo había echado raíces y era un árbol. Hoy el lugar se llama Aspatria, el árbol de Patricio. Bueno, se puede traducir de varias formas, pero esta tiene bastante sentido. Es una historia bonita, claro. Los vecinos de Cumbria, que es la región donde está esto, realmente, claro, se cree en la leyenda lo justo, vale, pues sí, fue un sitio donde tal vez este señor fuera o a predicar o lo que sea, pero... Y también, pues el pobre Patricio no sabría que por un bastón acabaría aquí en un programa 1500 años después. Y bueno, como he mencionado antes a España, diréis, ¿qué pinta España en todo esto realmente? Pues resulta que en Caldas de Reis, en Pontevedra, hay una curiosa devoción por San Patricio. Los gallegos de la zona me pueden confirmar esto, ¿no? Supongo. La razón, pues según he leído, en el siglo XVIII un grupo de inmigrantes irlandeses se sentó allí y trajo parte de sus tradiciones, y hoy el pueblo celebra una fiesta pues donde se mezclan todos estos folclores, ¿no? Gallego y irlandés. Así que bueno, vamos a resumirlo. San Patricio fue un británico esclavizado por irlandeses que reconvirtió ese trauma en una especie de misión religiosa. Usó un trébol como un ejemplo, como una especie de PowerPoint de su época. Ascendió a lo que podríamos decir un influencer primigenio. Detrás de esta fiesta que vemos, esta gran excusa para beber, seguramente pues hay un hombre que ni imaginaba que acabaría siendo un símbolo, ¿no?, para Irlanda, un santo patrón sin ser santo. Pues ahora hablaremos un poquito de los símbolos y las tradiciones asociadas a San Patricio, como el trébol, que hemos comentado un poquito ahora, o la cerveza verde. Pues si hay algo que define este día de San Patricio, es esa conjunción de astros que es capaz de convencerte de llevar un sombrero como este, que por cierto es el sombrero que yo debería estar llevando hoy, pero lo sacrifiqué hace muchos años porque mi gatito necesitaba un sitio donde dormir, el que tengo en casa de mis padres, es decir, si hace años ya. Pero bueno, sí, hay algo en el
ambiente que te hace pensar que llevar uno de estos es súper guay y súper buena idea. Pero bueno, hablábamos antes del trébol. ¿Por qué el trébol es tan icónico? Vamos a ampliar un poco. Todo empieza con una clase de teología improvisada y cuentan que San Patricio, en pleno sermón ante los paganos, arrancó un trébol del suelo porque es lo que tenía a mano para explicar lo que os he dicho antes, lo de la Santa Trinidad. 3 hojas, un solo tallo. Pues les convenció, la cosa funcionó. Si no tenían tele en la época, hacía falta poco para entretener. Bueno, pues sí, les convenció. Y ahora vamos a por el color verde, porque no siempre fue el verde el color de San Patricio. ¿Os imagináis que todo el verde de San Patricio fuera azul? Pues así era en la Edad Media. Los retratos del santo lo muestran con túnicas azules mayormente y hasta el escudo de Irlanda lo usó durante siglos. Pero en el siglo XVII los nacionalistas irlandeses en su lucha contra los británicos adoptan el verde como símbolo de rebelión y así nace un branding imbatible, el verde esmeralda de los paisajes irlandeses, el de las hadas, el de los duendes, el de su folclore y el de los vómitos de las resacas mañaneras de algunos, hablo por experiencia. El azul es el color de los borrachos. Me encanta el azul, debe ser algo esto. Y también hay otro motivo del 17 de marzo y este me parece genial. Vamos a hablar de la auténtica estrella de la fiesta, que es el bebercio, la cerveza. Pues en Irlanda el 17 de marzo se levantaba la prohibición de alcohol de la cuaresma, así que la gente pues arreaba a los pubs como alma que lleva el diablo, como si mañana lo fueran a prohibir. Pues hoy se consumen especialmente en ese día millones y millones de pintas de Guinness, tan espesa que se puede casi masticar. Esto cabe comentarlo, el récord mundial de la pinta más grande se lo llevó Chicago, que además allí tiñen hasta el río de verde, que luego lo veremos, algo pues que igual a los ecologistas no los tiene aplaudiendo precisamente. Pero vamos a hablar también de excesos. ¿Conocéis la tradición de ahogar el trébol? Porque al final de la fiesta los irlandeses ponían uno en el vaso, lo mojaban con el whisky y se lo tragaban o lo lanzaban por encima del hombro para atraer a la buena suerte. Hoy con que subas una foto al Instagram, hashtag ahí San Patricio, ya te sientes bendecido por el santo y no hace falta que hagas mierdas con la bebida. No todo va a ser beber y vestirse de verde. Los desfiles, las parades son el auténtico corazón de la fiesta de San Patricio y los primeros, pues como he dicho antes, no fueron en Irlanda, sino en Nueva York y en Boston. Fueron organizados por migrantes que añoraban su tierra y eligieron ese día como seña de identidad. Y hoy, Dublín, en la foto, compite fuerte con un festival de 5 días con carrozas, con bandas de música, con actuaciones en vivo, con espectáculos y, como curiosidad, en 2013 el comandante canadiense Chris Hadfield tocó Danny Boy con una guitarra flotando desde la Estación Espacial Internacional. Pues en España, ¿cómo vivimos esto en España? Yo creo que mientras haya cerveza aquí se le puede poner la salsita a lo que sea. En eso nos parecemos a los buenos de los irlandeses. En Madrid el desfile junta a gaiteros y muy posiblemente hipsters con moño y camisetas de Kiss Me in Spanish, pero bueno, se hace una cosa gorda allí. En Maspalomas podríamos decir que hasta los camellos de las dunas llevan tréboles pegados y desde 2010 la Torre de Hércules en A Coruña se ilumina de verde, igual que la Alhambra de Granada o el Museo Guggenheim de Bilbao. Y es que claro, es lo que digo yo, ¿qué tiene que ver esto con España? Todo. Nos apuntamos a un bombardeo si hay fiesta y cerveza de por medio, hombre, no lo vamos a saber. Eso sí, no todo el mundo está contento. La Iglesia, para variar, pues critica que la fiesta se haya vuelto más comercial que espiritual y los puristas, ojo, se quejan de los leprechauns de plástico, los duendecillos estos que en el folclore original eran tramposos y no eran, como ellos dicen, mascotas de cereales. Por otra parte, precisamente es eso lo que ha hecho que se conozca más la fiesta, que alguien se pueda llegar a interesar. Yo creo que es como una espada de doble filo. Y bueno, al final, no solo estás bebiendo y vistiéndote de verde, estás celebrando una cosa histórica, una mezcla entre historia y rebeldía y, ¿por qué no?, siempre por delante de todo ganas de pasarlo bien, porque motivos para pelearnos, para dividirnos, pues ya nos sobran. San Patricio por el mundo, ahora hablaremos de ello. Solo os puedo decir una cosa, que es un símil que me ha gustado. Irlanda es como una abuela orgullosa, y el día de San Patricio podría ser su receta ancestral y secreta del estofado. Pues la abuelita se ha encargado de repetir esa receta por todos los rincones del planeta y claro, pues cada uno le ha puesto su propio arreglo para adaptarlo. Dublín iluminan la calle O'Connell con fuegos artificiales, pues en Tokio los cosplayers se disfrazan de leprechauns y en Maspalomas pues hasta las palmeras llevan tréboles de purpurina. Tenemos que empezar por casa,
empecemos por Irlanda, porque aunque hoy es una cosa ya multitudinaria, hubo un tiempo en el que San Patricio se celebraba en silencio. Esto tiene tela. Durante la guerra civil y los problemas que hubo en el norte, el verde no era solo un color, era una declaración de intenciones en lo político. En Belfast, por ejemplo, llevar un trébol por ahí podía significar apoyar a un bando. Hasta que, bueno, el proceso de paz convirtió todo esto ya en cosa del pasado y hoy ciudades como Derry o Armagh organizan festivales donde protestantes y católicos comparten cervezas y ganas de pasarlo bien y olvidar las viejas heridas. Pero claro, donde la cosa se pone épica es en Dublín, y desde el 96 el St. Patrick's Festival pues llena el sitio de música, de teatros callejeros, de puestos, un desfile que es una cosa a lo grande, con estructuras gigantescas, con carrozas muy locas, dragones mecánicos, acróbatas, bueno, una locura. Y ovejas teñidas de verde, que también lo he visto, no sé si aprobarlo o no. Los asistentes en 2023, más de 1 millón de personas, y eso que Irlanda solo tiene 5 millones de habitantes, o sea, una locura de gente, tío, que está la quinta parte de la población del país ahí metida. También no todo es jolgorio, hay sitio también para la solemnidad. En Downpatrick, donde supuestamente está enterrado San Patricio, la cosa se hace algo más solemne, hay misas, hay peregrinaciones, gente que va a visitar la tumba, dejar tréboles, cada uno se lo toma como quiere, pero claro, yo sería de los que está en el pub y vosotros también, y lo sabéis. Nos vamos a la otra parte del charco, Estados Unidos, y allí San Patricio es una casi fiesta nacional. Nueva York organiza uno de los desfiles más antiguos del mundo y unos 2 millones de personas suelen llenar la Quinta Avenida, que se dice pronto. En Chicago también les va lo rarito y tiñen el río de verde desde 1962 con un pigmento secreto que, por cierto, los ecologistas vigilan con bastante recelo y bastante de cerca. Y bueno, y en Boston también se arma un tinglao bastante gordo. Llevarán camisetas de Kiss Me, I'm Irish, aunque su bisabuelo sea de Toledo, o sea, de Toledo, Ohio, no de Toledo, España. Pues otro desfile con soleras, el de Montreal, en Canadá, desde 1824, con carruajes tirados por caballos, con gaiteros, con falditas desafiando el frío marzo canadiense. Eso, si no es valor, que baje San Patricio y lo vea. En Canadá, los Maple Leafs, el equipo de hockey de Toronto, jugó en 1999 con jerseys verdes y perdió, pero bueno, al menos les quedó guay. En España también le hemos dado nuestro toque. Algunos lugares de Madrid, por ejemplo, se llenan de mercadillos de cerveza artesanal, pinchitos de tortilla cortados en forma de trébol, algo que alguien debería patentar para esos días, y se forraría en Benidorm. Algunos, no todos, menos mal, los bares ofrecen esta green paella, que bueno, pues siendo valenciano y por decirlo suave, esto es una especie de experimento fallido en el laboratorio del Dr. X en las montañas de la Calderona. Paella radiactiva. Bueno, hay un sitio que me ha sorprendido mirando todo esto, que lo he mencionado antes, que es Montserrat, que no es la Caballé, no, es una isla del Caribe donde San Patricio es fiesta nacional. ¿Por qué? Pues porque fue fundada por irlandeses que huían de la persecución británica en el siglo XVII. Y aquí se conmemoran dos cosas el 17 de marzo. Al santo, como he dicho antes, y una rebelión de esclavos que ocurrió en 1768. Así que, bueno, se mezcla este tipo de desfiles con el sonido de los tambores africanos y se comen platos de cabrito especiado. Lo veo interesante esto, ¿eh? Ya hablando de crossovers, también tenemos el desfile de Harajuku en Tokio, que es una mezcla de gaitas tradicionales, cosplay, trajes tradicionales con motivos verdes o tocando instrumentos tradicionales irlandeses como el bodhran. En Corea del Sur también se celebra, aunque no tengo imagen, pero bueno, el festival de Seúl incluye incluso clases de baile celta para la gente y K-pop con violines irlandeses. La aberración. O sea, a los coreanos no hay que darles alas con esta cosa, que luego llegan los BTS de turno y te sacan un disco de folk, ¿sabes? Pero diría que el lugar más lejano donde ha llegado San Patricio ni siquiera está en este mundo, está en el espacio. Aquí tenemos al comandante canadiense Chris Hadfield, que cantó Danny Boy flotando entre cables y cacharros espaciales en 2013. Y en 2011, pero no encontró foto, la astronauta Catherine Coleman tocó una flauta irlandesa también en la estación espacial
nivel internacional. Esto no es llevar la fiesta a otro nivel, esto es sacarla de la atmósfera ya directamente. También ha habido algunas pequeñas excepciones, no una cosa gorda, por ejemplo en países como Australia o Nueva Zelanda, donde también se celebra. Por ejemplo, en Melbourne se canceló el desfile en 2006 porque coincidía precisamente con los Commonwealth Games. Y claro, pues yo qué sé, preferían ver correr a Usain Bolt que ver a gente borracha subiéndose a los árboles. Pero bueno, ahí en Sydney, por ejemplo, la comunidad irlandesa resiste, los pubs sirven Guinness con asiduidad con vistas a la Casa de la Ópera. Es una celebración que todavía vive allí. Claro, y vivirá bastantes años. Danos una excusa para irnos a beber, irnos de fiesta. Y bueno, mención especial para nuestros amigos del otro lado del charco. San Patricio, que se celebra en Buenos Aires, se llena el barrio del Retiro de gente bailando jigs con mate en mano. Para ellos esto pues puede ser perfectamente como el fútbol, una excusa como es para nosotros para celebrar, para unir culturas. ¿Por qué no? Cantando Galway Girl con acento rioplatense, que también tiene que tener su encanto. Irlanda puede ser el padre del evento y la madre del invento, pero el mundo le ha dado otro aire. Polémicas en torno al día de San Patricio. Una en concreto me parece bastante fuerte. Bueno, pues no todo es holgorio, no todo es bailar, no todo es perseguir duendecillos con ollas de oro al final del arco iris. Todo tiene una cara oscura, una cara B, y algunos irlandeses, por decirlo suavemente, están hasta el moño de que reduzcan su cultura a un sombrero ridículo y a teñir la cerveza de verde. ¿Por qué? Pues porque estereotipos. El leprechaun, el enanito con sonrisa burlona, con caldero de oro, que está camisetas en tazas en mil cosas. Para muchos irlandeses es como si a los españoles se nos retratara directamente como toreros borrachos de sangría. ¿Que no se hace? ¿Acaso? Yo eso lo he visto, ¿eh? Y bueno, pues esta imagen nace del siglo XIX, cuando caricaturistas británicos retrataban a los irlandeses como seres infantiloides y borrachos para justificar su dominio colonial. Y aunque pues nos pueda parecer inofensivo, hoy hay organizaciones como la Ancient Order of Hibernians que luchan contra su uso, o al menos contra ese tipo de uso. De hecho, lograron en 2014 que varias grandes superficies de Estados Unidos retirasen productos con la famosa imagen del duendecillo verde de mirada malévola. Entre otras cosas, decían por los comentarios que he podido leer, si queréis celebrar a Irlanda, empezad por respetarla. No podría opinar, ¿no? Plenamente, pues porque no soy irlandés, principalmente. Sí, tiene que joder. Es igual pues que con España, con los toreros y tal. Ahí está, es una imagen que se ha exportado. Está a tiempo de cambiarla y eso es lo que están haciendo, supongo. Algunas más fuertes, que es la que decía yo, el tema LGTB. Porque en 2014 este colectivo tenía prohibido desfilar en Nueva York y en Boston hasta 2015. Y la justificación de los organizadores era que los desfiles son tradicionales y religiosos. Sí, ya hemos visto fotos antes de los religiosos que son. Pero claro, muchos lo vieron como realmente era, ¿no? Que eso es discriminación pura y dura y punto. Y tras años de protestas y algún que otro escándalo político por medio, pues al final los desfiles se terminaron abriendo como debe ser para todo el mundo, aunque algunos todavía ponen pegas, según leo. Me quedo con el comentario, una drag queen de Dublín que me pareció un poco lol, me hizo gracia. Si San Patricio viviera, seguro que llevaría plumas y glitter. Al fin y al cabo, expulsó a las serpientes, no al arco iris. Pues lo que viene a decir esto es que seguramente el propio San Patricio les hubiera dado una colleja a la gente que discriminaba. Y bueno, también hay cosas que se salen de la lucha social, la comercialización de la fiesta, lo típico, porque mientras en Dublín el gobierno invierte millonadas en promover el gaélico, la cultura auténtica, en muchos lugares este día, el 17 de marzo, es una excusa para beber cerveza teñida y vender souvenirs cutres. Y el padre Vincent Tuomi lo resume de la siguiente manera: se ha convertido en un carnaval vacío donde el alcohol ahoga el sentido de comunidad. Y de hecho en Irlanda hubo un intento de recuperar ese espíritu religioso de la fiesta. En 2022 se organizaron por parte de varias parroquias misas con tréboles, que las llamaban ellos, aunque pues la gente seguía yendo al pub. La cabra tira al monte, amigos míos. Y bueno, aunque a todos nos encanta la fiesta, también podemos meter la pata con algunas cosas. Ahí en 2018 un pub, creo que de Zaragoza, esto no lo puedo confirmar porque se me contradicen las noticias, la mayoría decían de Zaragoza, pues hacía ofertas textualmente para borrachos irlandeses durante ese día. La embajada de Irlanda, por lo visto, les mandó una carta educadísima en plan gracias pero no gracias, pasivo-agresivo y tal. Y bueno, también vi el caso de una marca de ropa que vendía camisetas con lemas como soy tan irlandés como el mal tiempo, diseñadas en un taller de Mumbai. Vale, esta no es de España, pero quería unir las dos polémicas. Pero claro, no todo va a ser negativo. En los últimos
años han surgido diversos movimientos para reenfocar la fiesta. Y en Dublín, uno de los festivales que se hace incluye pues, talleres de danza tradicional para niños, charlas sobre la herencia y la historia irlandesa. En Galicia, ya hemos mencionado, Caldas de Reis mezcla el folclore local con el irlandés, huye de estos clichés. Y en redes sociales, varios influencers irlandeses conocidos, pues han dedicado a desmontar este tipo de tópicos con bastante humor. Como no vivimos en el pub y no hablamos como el duende de los cereales. Y ahora la pregunta del millón, entonces, en base a esto, ¿cómo celebramos San Patricio entonces sin caer en la trampa? Los más puristas recomiendan apoyar negocios regentados por irlandeses auténticos, nada de pubs irlandeses regentados por australianos, a ser posible, ya sé que esto no es posible en todos los sitios, aprender una palabra en gaélico como esta, que no sé cómo se pronuncia, slainte, que significa salud cuando vas a beber, o simplemente escuchar a grupos como The Chieftains en vez de música celta de supermercado. Y para los que prefieren un perfil más bajito, pues está la opción de ahogar el trébol, de Drowning the Shamrock. Si luego después de hacerlo varias veces os pillan bailando en la mesa de algún lugar con el sombrerito de marras, os hemos avisado. Te vas a la Gran Bretaña y es que da igual donde te muevas. O sea, siempre vas a tener que volver a aprender a hablar, quería decir. Un campo de batalla entre lo tradicional y lo moderno, entre el respeto y el comercialismo, igual que pues nos pasa aquí con la Navidad o con lo que sea. Pero como dijo un sabio irlandés, que seguramente era un tío sentado en un pub en Cork delante de una birra, si la cerveza está fría y la compañía es grata, incluso los problemas saben mejor. Y eso es muy cierto. Y la cerveza está todavía fría y la compañía es muy grata, os lo aseguro. Así que soy la prueba viviente de que eso es cierto. Pues si yo o alguno de vosotros pues hubiéramos sido San Patricio allá en el siglo V predicando bajo la lluvia irlandesa, con un trébol en la mano, y viera que siglos después pues van a llevar mi nombre en camisetas de LED en Tokio o lo van a poner en carrozas de desfiles patrocinados por Guinness en Dublín, pues me reiría. ¿Qué quieres que te diga? Me terminaría la pinta y diría, bueno, por lo menos no me han puesto cara de duende y me uniría al holgorio, por supuesto que sí, pero coñas aparte, al final cada fiesta, cada tradición es un reflejo de lo que somos. Es un terreno entre lo profano, lo local, lo social, lo global. Por un lado, Irlanda lucha por preservar esa esencia, como el gaélico, que va reviviendo cada marzo en escuelas y carteles y cada día un poco más también. Y por otro, esa concepción de carnaval que tiene la gente en otras partes del mundo. Ahí da igual si eres de Dublín o si eres de Matalascañas. El 17 de marzo, todos somos un poco Craig, que en irlandés significa algo divertido, good times. Pues el verdadero significado final es haber inventado una excusa para beber, aunque a mí es el significado que más me vale, sino al final haber creado un puente entre culturas, como muy buen ejemplo el de Caldas de Reis que he puesto antes, el Belfast. Llevar el verde podría haber hecho que te mataran o que te hubiera pasado cualquier cosa. Hoy, pues unos y otros, protestantes y católicos, comparten desfiles. En Japón, gente que nunca ha pisado Irlanda ni la ha visto en foto, bailan esto como si lo tuvieran en la sangre. Y en España, pues oye, hasta el más castizo creo yo os apuntaría a un brindis de estos, Da igual el idioma en que lo digas, mientras se beba. ¿Qué pensáis? ¿Cosa cultural, excusa para una borrachera generalizada? Yo soy más de lo segundo en lo personal. Al final, los más puristas quieren eso, misas en gaélico y cenas de colcanon, que por cierto es un plato de patatas que no es nada instagrameable, os lo digo en serio. Party animals, vamos a llamarlo así. Pues queremos saber en qué pub está la Guinness más espesa y más cremosa. Pero el punto, reconozco, debe estar en el equilibrio. Y como dice la sabiduría irlandesa, también un buen amigo te acompaña tanto a rezar como a brindar. Al final en España también tenemos que aportar. Mezclamos como siempre lo propio y lo ajeno. Tú mira las adaptaciones que hacemos de platos de fuera. Nuestros inventos con la pizza, con el sushi, madre mía. Estamos demostrando precisamente eso, que las tradiciones no tienen por qué competir entre ellas. Es que cuando no lo hacen, cuando cooperan, se enriquecen mucho más ambas. Una pequeña reflexión. La próxima vez que salgáis a poneros toribios un 17 de marzo, pues bueno, sí, es una fiesta, pero pensad que es un poquito más que eso. Es una cosa cultural donde un santo británico, un trébol, unos piratas que lo secuestraron y un montón de personas que quieren beber han creado una sinergia mágica. Un día en el que por arte de magia el mundo entero decide pues que la alegría, la cerveza, la esperanza y algunos el río deben ser verdes. ¿Por qué celebramos al final a un señor que ni siquiera era santo, ni lo conocimos, ni nada? Y la respuesta, en la mayoría de ocasiones, al menos por mi parte, sería ¿por qué no? Porque de nuevo, tiro de sabiduría irlandesa, no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada. Y el 17 de marzo la ropa adecuada es cualquier cosa que sea verde. Y con esta notita
de color esmeralda, llegamos al final del programa. Y bueno, pues desde aquí en Harlow ya os deseamos a toro pasado un feliz día de San Patricio. Y se os quiere. Chao, chao. Tuesday show.